Bienvenidos, un momentito, ok. Bienvenidos a lección 3D, la carta a la iglesia en Sardis. Erlich, ¿tú puedes, por favor, leer Apocalipsis 3, 1 a 6, por favor? Ok, hermano. Dice la palabra en Apocalipsis 3:1, el mensaje a Sardis. Dice allí, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas gracias, hermano. Ok, un momentito. La iglesia de Sardis, la iglesia de los muertos vivientes, recibió la quinta de las 7 cartas a las iglesias en Asia Menor. La ciudad de Sardis. 3 verdades sobre el antigua metrópoli de Sardis llaman nuestra atención. Primero, sus carreteras. 5 carreteras convergían en Sardis, lo que la convertía en un centro comercial en tiempos antiguos. Las carreteras o un puerto aseguraban su importancia comercial. Claro está, el gran comercio significaba gran riqueza. Por lo tanto, Sardis era una ciudad rica. Segundo, su historia. En la antigua Sardis se acuñaron las primeras monedas en el siglo VI antes de Cristo. Creso reinaba como rey de Sardis. Su nombre es sinónimo de riqueza porque fue uno de los hombres más ricos que el mundo ha conocido. El dinero moderno nació en Sardis. Y 3, la decadencia extrema. El lujo de la ciudad contribuyó a su decadencia. La riqueza resultó ser un problema. Las características de la ciudad afectaron la condición de la iglesia. La iglesia no es del mundo, pero está en el mundo. La iglesia afecta el mundo, pero también es afectada por las circunstancias. La riqueza y decadencia de Sardis, sin duda, afectaron a la iglesia en esa ciudad. El Cristo. Cristo se presenta en 3, versículo 1. ¿Qué dice él acerca de sí mismo? Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Primero, con los 7 espíritus. Cristo se nos presenta primero como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus se mencionaron junto con Dios el Padre y Jesucristo en capítulo 1. Los 7 espíritus deben referirse a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, siendo el 7 un número que denota perfección o totalidad. Jesús dice en la carta a Sardis que él tiene los 7 espíritus de Dios. Él posee o tiene el Espíritu Santo. Juan 3:24 dice que Jesús tenía el Espíritu sin medida, completamente o en su totalidad. Está afirmando que Él tiene el Espíritu Santo de manera completa y perfecta. Y segunda, con las 7 estrellas. En segundo lugar,
Él dice que tiene las 7 estrellas. Las 7 estrellas son representantes de las 7 iglesias. En capítulo 1:16 se presenta a Jesús sosteniendo las 7 estrellas en su mano derecha. Nos introducimos a Cristo que tiene el Espíritu Santo en su perfección y las estrellas de la iglesia en su mano. Ahora hablamos de la iglesia. En esta carta emergen 2 verdaderas verdades sobre la iglesia en Sardis, aunque no se mencionan explícitamente. Primero, libre de dificultades. Lo primero es que la iglesia parece estar completamente tranquila. No tenía problemas mayores. No había culto a César en Sardis. No había una población judía persecutoria. No había herejías internas. Otras iglesias enfrentaban persecución, culto al César y doctrinas falsas. Ninguna de esas dificultades existía en Sardis. Era una iglesia tranquila. Y segundo, afectada por la muerte. Probablemente la iglesia en Sardis tenía paz, pero era la paz de la muerte. Nada es más deseable para una iglesia que la paz. Una paz que surge porque ha permanecido firme en la verdad y esa verdad ha permeado la iglesia. Pero existe otro tipo de paz, la paz que prevalece porque la iglesia está muerta. La paz en Sardis era la paz de la muerte. La elogio. No hay elogio en esta carta. Jesús no encuentra nada bueno que decir sobre Sardis. ¡Qué tragedia! En todas las cartas Jesús sigue el patrón de primero elogiar a la iglesia y luego señalar las correcciones que deben hacerse. Pero él no puede elogiar a Sardis. La crítica. Hay mucho que criticar en Sardis y Jesús va directo al punto. Primero, cómo los demás los conocían. Él dice, conozco tus obras que tienes nombre de que vives. La iglesia en Sardis tenía una buena reputación. Podría haber tenido una membresía grande. Sin duda, cuando la gente en el primer siglo hablaba sobre la iglesia. Sardis estaba entre la congregación que es elegible. Jesús dice que la iglesia en Sardis tenía un nombre, tenía una buena reputación. Un momentito. Segundo, cómo Jesús los veía. Pero Jesús no ve las cosas superficialmente. Él ve las cosas como realmente son. El que ve todas las cosas con precisión dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿De qué sirve que una iglesia tenga un buen nombre entre los hombres si en realidad es una iglesia muerta a los ojos de Dios? ¿Cuándo está muerta una iglesia? Una iglesia puede estar muerta si no tiene una doctrina correcta. La doctrina es simplemente lo que uno cree y enseña. Todos tienen algún tipo de doctrina. Si uno dice, lo bueno de esta iglesia es que no tenemos doctrina, está diciendo que su doctrina es no tener doctrina. Todos tienen doctrina. Es importante tener una doctrina correcta. ¿Cómo es esto posible? Honrando a Jesús, el cabeza de la iglesia, como el que tiene toda autoridad y viniendo a su palabra, siguiéndola solamente. Primero Pedro 4, versículo 11 dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si una persona afirma seguir la Biblia, esto no significa que realmente la esté siguiendo. Es sorprendente que muchas personas sinceras que afirman creer
y seguir la Biblia llevan nombres religiosos que no pueden encontrar en la Biblia aplicados a la iglesia. ¿Qué eres tú religiosamente? ¿Qué dijiste? ¿Puedes leer lo que dijiste en la Biblia? Hace algún tiempo leía un libro escrito por un conocido predicador. Él contaba sobre un ejecutivo que vino a su oficina y le preguntó qué hacer para salvo. Tito, este predicador le contó la historia de Saqueo. La historia de Saqueo es una historia maravillosa que ocurrió durante el ministerio personal de Cristo. Pero me asombra que alguien responda con la historia de Saqueo si alguien pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué no ir al lugar? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque no ir al lugar en el Nuevo Testamento donde se hace esa misma pregunta. La respuesta se da en las Escrituras. En Hechos, la pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Se hace 3 veces. Se hace en Hechos 16, 30, 31 por el carcelero de Filipos. Este carcelero pagano fue informado, cree en el Señor Jesús y será salvo. Pero, ¿cómo podía creer en Cristo si nunca había oído hablar de él? El siguiente versículo en Hechos 16 dice, les hablaron la palabra del Señor. ¿Por qué era eso importante? Porque la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10 y 17. Si alguien va a creer en Cristo, es esencial que escuche la palabra. Le hablaron la palabra del Señor para que pudiera creer. La siguiente declaración dice, Él los tomó esa misma hora de la noche y les lavó las heridas. Hechos 16, 33. ¿Es eso el fruto del arrepentimiento? Él les había golpeado justo antes que los metieran en la cárcel. La siguiente línea en Hebreos 16 dice, inmediatamente fue bautizado. Luego, Hechos 16, 34 dice, se regocijó grandemente creyendo en Dios con toda su casa. ¿Cómo demostró su creencia? Lavando sus heridas y siendo bautizado. Si alguien nunca ha creído la respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Es esta, cree en el Señor Jesús. La misma pregunta se hace en Pentecostés, en Hechos 2. Estas personas creyeron el mensaje de Cristo y preguntaron, ¿qué debemos hacer? No se les dijo que creyeran como el carcelero de Filipos porque ya habían creído. Se les dijo que se arrepintieran y fueran bautizados para perdón de sus pecados. Si alguien cree y pregunta qué debo hacer para ser salvo, la respuesta es arrepentirse. La pregunta también la hace Saulo de Tarso en Hechos 9, también en Hechos 22. La pregunta de Saulo fue, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor no le dijo específicamente qué hacer, sino que le dijo que fuera a la ciudad y allí le sería dicho qué hacer. Un Saulo creyente y arrepentido estuvo orando durante 3 días y 3 noches. Luego vino el predicador. En Hechos 22, 16, no le dijo a Saulo que creyera como le había dicho al carcelero, porque ya había creído. No se le dijo que se arrepintiera, como se les dijo a los pentecostés porque ya se había arrepentido.
Se le dijo, levántate y bautízate y lava tus pecados. Si alguien me preguntara qué debo hacer para ser salvo, no lo remitiría a la historia de Saqueo, aunque esa es la historia maravillosa. Leería en Hechos donde se hace la pregunta. Si no ha creído, iría a la historia del carcelero. Si cree en Jesús, iría a Hechos 2, donde a los del Pentecostés se les dijo que se arrepintieran. Si ha obedecido ambos mandamientos, leería acerca de Saulo de Tarso y diría, ¿por qué esperas? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Mucha gente cree que Jesús es el Cristo y afirma que Él tiene toda autoridad. Pero cuando se les hace la sencilla pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya sea no dan una respuesta completa o dan la respuesta equivocada. Una iglesia está muerta si tiene la doctrina equivocada. Una iglesia también está muerta si deja de preocuparse. Una iglesia puede tener la doctrina correcta, pero si no tiene la actitud correcta, si no le importa, entonces está muerta. La iglesia en Sardes estaba muerta. Puede ser que tuviera la doctrina equivocada, puede ser que no le importara, pero Jesús dijo, tienes nombre y que vives y estás muerto. La corrección. Después de la crítica, se expone la corrección para estos hermanos. Primero, despierta. La corrección comienza con despierta. Está diciendo, examina tu doctrina y tus vidas. Segunda, fortalece lo que queda. En segundo lugar, él dice, fortalece las cosas que quedan. Deben seguir haciendo lo que es correcto. Fortalece las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios, dice Jesús. Tercero, llama a la acción. En tercer lugar, él dice, recuerda, por tanto, lo que has recibido y oído. Habían recibido algo, la palabra de Dios. Habían oído algo, la palabra de Dios. Debían recordar la palabra y seguirla. Él dice, guárdala. Está diciendo, no te rindas. Sea lo que sea que hagas, aférrate al evangelio. Y 4, limpia. Él dice, arrepiéntete. Deben tomar una decisión, deben volverse de la muerte a la vida. No es demasiado tarde para que la iglesia de Sardes se arrepienta. La advertencia. La carta a la iglesia en Sardes termina con una advertencia. Si no se arrepienten, enfrentarán juicio. La advertencia es esta. Si, pues, no te despiertas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y la consolación. La promesa que termina, la carta es triple. El que venciere será vestido así de ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Primero, los fieles serán vestidos con pureza perfecta en el mundo venidero. Segundo, Dios tiene un libro. Los salvos son puestos en ese libro. Y tercero, los fieles serán confesados delante del Padre y de los ángeles. En conclusión, está tu nombre en el libro de Dios. Tienes un nombre de que vives, pero estás muerto. Jesús ofrece perdón, pero si no hay arrepentimiento, el juicio eventualmente vendrá.
Ok, es tiempo para preguntas, discusión, luchas, como que quieres. ¿Alguien tiene un comentario sobre este escritura? ¿No? Ok, yo tengo una pregunta. Oye, un momentito. Voy a poner el volumen para WhatsApp. En WhatsApp, por favor, apaga su micrófono cuando no estás hablando, por favor. Muchas gracias. Ok. ¿Por qué Jesús describe a la iglesia en Sardis como teniendo reputación de estar viva, pero estando muerte? ¿Y cuáles son los peligros de parecer espiritualmente saludable sin serlo realmente? Adelante, hermano. ¿Por qué Jesús describe a la iglesia en Sardis como teniendo reputación de estar viva, pero estando muerta? Bueno, buenas tardes, hermano. Que Dios lo bendiga. Bueno, que aparentaba ser una iglesia que estaba viva porque estaba en movimiento, se reunían, pero a la vez ellos se reunían con el mundo y aparentaban una iglesia viva, pero espiritualmente no estaban haciendo lo que Dios les mandaba, se apartaban del mandamiento que Dios les había dado, es decir, de perseverar en el camino, haciendo, llevando la doctrina, que es lo que nosotros como cristianos debemos de llevar, y entonces aparentaban eso, y por eso que les decía que estaban muriendo, aparentaban que estaban vivas, pero en realidad estaban muriendo espiritualmente. Y entonces eso es lo que sucede, que cuando no perseveramos haciendo lo que le agrada a Dios, perseverando en el conocimiento de la palabra, siempre mirando en no desviarnos de la doctrina, sucede esto, que aparenta estar firme, pero por fuera están débiles, están muriendo. ¿Ok? Adelante. Bien, hermano Rocky, bendiciones. Gracias, hermano. Bien, y eso no, que cuando dice ahí de que la iglesia en Sardis estaba, aún con todos estos problemas, se mantenía viva, es porque allí en la iglesia de Sardis había todavía un remanente que no habían manchado sus ropas, o sea que se mantenían fieles a la doctrina, como sucede hoy día también en la iglesia. Nosotros hoy día en la iglesia siempre hay un remanente que siempre está velando porque la iglesia funcione de la mejor manera posible. Y esto era lo que pasaba en la iglesia de Sardis, que había allí un pequeño grupo de hermanos que todavía se mantenía haciendo la voluntad de Dios. Y por eso el Señor todavía lo tenía presente por amor a estos hermanos que no habían manchado sus ropas blancas. Ok, gracias, hermano. ¿Alguien más? Hola, hermano. Hola, Rocky, bendiciones. Sí, mi hermano, aportando un poquito más con respecto a lo que dicen mis hermanos, yo creo que la iglesia en Sardis, y como muchas iglesias, cuando dejamos de hacer lo bueno, lo que realmente no debemos desenfocarnos, aunque aparentamos estar vivos, porque en algunos momentos tenemos reuniones, participamos en actividades, si nos desenfocamos de la obra más importante que tiene la iglesia o la misión, que es seguir predicando el evangelio, en vez de ser una iglesia que
estaríamos siendo una iglesia creciente o germinal, pudiéramos entonces venir a ser una iglesia que va muriendo, porque hemos dejado de hacer la obra de Dios, que es predicar el evangelio. Creo que esta es la misión más importante que tiene la iglesia, porque la comunión de los miembros es para que mantengamos la comunión con el Padre, pero no sin desenfocarnos de la misión importante que tiene la iglesia, que es predicar el evangelio. Y quizás en Sardis estaba pasando esto, que habían desenfocado un tanto la misión y estaban como que dormidos. Estaban teniendo reuniones, pero a lo mejor habían dejado de hacer la obra de misionera, que era predicar y mantener la chispa de seguir buscando almas para el Señor. Esto no podemos dejarlo de hacer nosotros. Tenemos que mantener todo el tiempo predicando, mirando las necesidades que tiene la iglesia, pero tratando de hablar a las personas que están necesitadas de la palabra, porque hay mucha convención de oír, pero si no hay personal que se prepare para predicar el evangelio, pues las personas van a andar perdidos, porque no hay quien le lleve el mensaje. Como decía Pablo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva. Yo creo que es el incentivo de la iglesia de predicar el evangelio en todo tiempo. Ok, gracias, hermano. Para tener la reputación de estar viva, pero estando muerta, es una trampa muy común en las iglesias. Por ejemplo, yo compartí mi pasado, mi vida con muchos de ustedes. Hace 30 años, yo tenía una grande empresa en Texas, pero yo fui a la iglesia cada tiempo. Ellos abrieron las puertas, yo oré, yo enseñé clases, yo hice todas las cosas de que un buen cristiano debe hacer. Pero yo hice porque yo crecí dentro de la iglesia, era como más un estilo de vida de que una misión para vivir. Mi mente y mis prioridades en mi corazón eran para crecer esta empresa, para cuidar a los empleados, para ganar trabajo. Pero la gente en la iglesia, ellos piensan, este Rocky, él es un buen cristiano, míralo, él es un ejemplo de todo. Pero yo parece como estaba viviendo, pero en realidad, porque mi corazón de corazones no están por Dios, pero para cosas de este mundo, estaba muerto. Erlich, yo veo tu manito, por favor, pásalo. Pero yo quiero una más cosa. Si por gente que crecieron dentro de la iglesia, necesita cuidarse muy fuerte para no caer a esta trampa. No caer a mi iglesia, a mi religión, o mi camino en fe es solo un estilo de vida. Necesita ser tu propósito para estar aquí en esta tierra. Ok, Erlich, adelante. Ok, hermano, Dios me lo bendiga. Como una vez más, nosotros podemos verla en este mensaje específicamente a Sardis, una llamada de atención bien fuerte, bien potente y bien sutil con respecto a lo que está haciendo esta iglesia. Fíjense qué curioso cómo comienza diciéndole, yo conozco tus obras, como lo hace con las otras, de que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo tengo aquí otra traducción, la traducción al lenguaje actual, donde lo dice de esta manera y quiero compartirlo con ustedes. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes famas de que me obedeces fielmente, pero la verdad es que no me obedeces completamente. O sea, podemos ver cómo lo traduce de estar vivo como obediencia completa a Dios y estar muerto como que no obedece completamente a Dios. O sea, se había ganado la fama de ser la iglesia verdadera, la iglesia que es fiel a Dios, de que hace las obras por Dios, pero había dejado ya de hacer esas cosas que a Dios le agradaban y la había dejado de hacer por algún motivo. Hay un texto dentro de la Biblia escrito por el mismo Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo
14, donde dice, y lo estoy leyendo acá, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y este es un punto que nosotros tenemos que aprender, porque el mismo texto de Sardis, en este caso, le está invitando a que vigile, sé vigilante, vela. Y recordemos lo que Jesús le decía a sus discípulos antes de ser entregado, antes de ser aprisionado. Velen conmigo, o sea, permanezcan, esfuércense, sean fieles, tengan oración, comunión con Dios y háganlo con el amor necesario por los hermanos, por Dios y por nosotros mismos también. Entonces, esta iglesia tuvo obras al principio, pero evidentemente había dejado de hacer las cosas que a Dios le agradaba, porque no dice por qué realmente, pero nosotros podemos entender de que había perdido esa práctica que a Dios le agradaba que tuviesen sus hijos. Y está hablando con la iglesia. Fíjense que no está hablando con cristianos aislados, está hablando con toda la iglesia. Habían perdido esa costumbre pensando de que sencillamente lo que hacían era suficiente. Entonces tenemos que reflexionar nosotros mismos sobre esto y tener cuidado de seguir haciendo las cosas que Dios hace. Tenemos la Biblia para ir descubriendo cada día lo que nos falta por hacer y ponerla en práctica si es que realmente amamos a Dios, pensando en que debemos velar por nosotros mismos, por la doctrina, por la adoración a Dios y velar por nuestros hermanos también. Ok. Rolando, tú estás conectado con el grupo de WhatsApp. ¿Hay alguien? No tengo conexión con el grupo. ¿Hay alguien en ese grupo de WhatsApp que quiere decir algo? Yo puse el plante por ahora. No, ok. All right, adelante. Vamos por la próxima pregunta. ¿Qué significa fortalecer lo que queda y está a punto de morir? ¿Y cómo puede una iglesia o un individuo comenzar a revivir su fe cuando parece estar desvaneciéndose? ¿Alguien tiene comentarios o preguntas o respuestas? Me dan un chance, pero cuando hablen los hermanos. Pásale, está bien. Voy a Rocky, decir algo. repite. La pregunta es la siguiente para los hermanos que no oyeron. ¿A qué se refiere? O si no tenemos, si recordamos lo que dice el hermano Rocky que cómo podemos revivir la fe o lo que Dios quiere que revivamos para que realmente estar agradándole a Él. ¿Es así, hermano Rocky? Un momentito, ok. Yo tenía un problema con conexión, lo siento. La, ¿Qué era tu pregunta? la pregunta, repetirla para los hermanos, por favor. ¿Qué significa fortalecer lo que queda y está a punto de morir? Y, segunda parte, ¿cómo puede una iglesia o un individuo comenzar a revivir su fe cuando parece estar desvaneciéndose? Ok, ahí, ¿cómo podemos realmente hacerlo? ¿Qué significa esto de afirma, fortalece lo que está a punto de morir, lo que queda? Le decíamos, quedan algunas cosas vivas todavía, quedan algunas cosas que agradan a Dios, quedan algunos rastros de obediencia a Dios. Pues afírmate de eso y empieza a aumentar la fe, que es lo que usted está diciendo. ¿Cómo podemos aumentar la fe? Hay un plan dentro de la Biblia, hay una forma de hacerlo dentro de la Biblia. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe, y él le dio una respuesta curiosa, algo que no se esperaban. Si tuviese fe como el tamaño de una semilla de mostaza, o sea, harían grandes cosas, moverían los montes. La cuestión está en que Jesús le está diciendo, no es cuánta fe tiene, sino si tiene la fe correcta, enfocada en lo correcto. Para enfocar nuestra fe, que se traduce para nosotros en aumentar nuestra fe en Jesús, tenemos que llegar a conocer a Jesús.
Yo pongo el ejemplo este siempre que comparto con mis hermanos. Yo puedo tener fe en que mi hermano Rolando va a cumplir con un acuerdo que tenemos porque le conozco. De la misma manera, yo necesito conocer a Jesús para tener la fe en sus promesas. Y la única forma de conocer a nuestro Dios, de conocer a Jesús, es a través de la palabra revelada, conociendo lo que ha hecho por nosotros y la verdad que Él ha dado a conocer para que nosotros creamos en Él. Recuerden lo que dijo Juan. Hizo muchas otras cosas Jesús, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en Él. O sea, ¿cómo puedo aumentar la fe? ¿Cómo puedo aumentar esa confianza? ¿Cómo puedo creer más en Jesús? Pues leyendo la palabra de Dios y de esa manera poniéndola en práctica, porque podemos probar la efectividad de estas obras. Entonces, sencillamente, ¿a qué se refiere? A que sigamos haciendo lo que estamos haciendo bien, lo que nos queda, lo que aún estamos haciendo bien, y que lo aumentemos conociendo más lo que debemos hacer para Dios, adentrándonos más en su palabra, en su voluntad y ponerla en práctica en nuestras vidas, a través de la escritura, que es nuestra guía en este caso para ello. Gracias, Ehrlich. Hey, Rolando, tú tienes una persona ahí que quiere hablar. Sí, hermano, buenas tardes. Bueno, Dios le bendiga. igualmente. Sí, yo quisiera hacer referencia en Segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo número 12, cuando nos dice: por eso les seguiré recordando siempre todo esto, aunque aun cuando ya lo saben y permanecen firmes en la verdad que les han enseñado. Es necesario recordarles siempre a nuestros hermanos, a la iglesia, todas las cosas que debemos siempre tener en cuenta. La fe, el amor, el dominio propio. Acá habla en los versículos del 3 al 11. Lo necesario que es siempre volver a recordar todas estas cosas, aunque ya las sabemos. Si somos capaces de recordarlas, de memorizarlas y siempre tener un momento de recordación, como hizo Josué en el capítulo 24, cuando le cuenta al pueblo de Israel, le recuenta de nuevo todo lo que Dios había hecho por ellos. Entonces eso nos va a ayudar a ¿qué? A permanecer en la palabra de Dios. Gracias, hermano, por escucharme y que Dios nos bendiga. Igualmente, hermano. ¿Alguien más? Buenas tardes, hermano, bendiciones. Yo lo que quería agregar ahí, cuando dice la palabra, yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estás muerto. Que si la iglesia realmente viene los domingos y no cumple con la palabra de Dios y no predica el evangelio y no estudia, aunque tú vengas todos los domingos, tú estás muriendo, porque tú tienes que alimentarte espiritualmente, porque la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, 16, 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Es decir, que tenemos que prepararnos, no solamente venir los domingos al culto de adoración al Señor y no cumplir lo demás que nos toca. La iglesia puede morir porque no está creciendo espiritualmente. Y entonces, en cuanto a la fe, realmente tenemos que ver a Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No podemos mirar al hombre, sino enfocarnos en lo que hizo Jesús por nosotros, que dio su vida. Y entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Imitarlo aquí en la tierra, todo aquello que Jesús hizo, amando al prójimo. Es lo que yo quería decir. ¿Bien más? ¿Tú tienes algo para decir, Rolando? Dígame, Rocky. Tú tienes comentario. Que si tienes opinión. ¿Tienes Sí, opinión? bueno, argumentando un poquito más lo que han hablado los hermanos. Claro, yo creo que también tenemos que rectificar. Como dice Ehrlich, el llamado que se le hace a la iglesia, en este caso, es para que también se rectifique en las cosas que aprendimos, que ahora quizás nos hemos descuidado.
Juan está haciendo también un llamado del Espíritu Santo a la iglesia en Sardis, porque habían cosas que estaban haciendo y otras que dejaron de hacer. Y nosotros no podemos dejar de hacer nada de lo que Dios nos ha enseñado. Tenemos que tratar de velar todo el tiempo por cumplir las cosas como Dios nos ha dado. Nosotros no estamos en un negocio nuestro, estamos en el negocio de Dios. Él estableció todas las cosas como Él quiso en su iglesia y nosotros tenemos que cuidar de ella tal y como nos lo puso. No podemos descuidarnos en nada, tenemos que velar, estar siempre sobrio, arrepentir de lo que pudiéramos haber hecho mal o hemos dejado de hacer y volverlo a hacer. Para que si una vez estuvimos o anduvimos como muertos, volvamos otra vez a la vida. Porque mientras tengamos tiempo para rectificar, tenemos la oportunidad de resarcir cualquier error y que Dios nos haya haciendo su obra. Yo creo que lo que usted explicaba ahorita es muy importante. Y para nosotros como iglesia, en cada uno de estos errores que se fueron señalando, en cada iglesia, nosotros estamos tomando nota, escribiendo también nuestra propia, nuestro propio destino como iglesia para rectificar en las cosas que hemos estado haciendo mal. Yo creo que ha sido muy bueno la explicación que usted dio y lo que decía también el hermano Ehrlich, que tenemos que tener cuidado de cumplir con todo lo que hemos aprendido, que tenemos que ser obedientes en cuanto a las cosas que Dios nos ha enseñado y no dejar de hacer lo que realmente pudiéramos hacer. Así que me ha encantado y yo creo que todo está muy bueno, muy bien. Gracias, hermano. El parte que dice, ¿hay alguien quiere hablar? ¿Alguien más quiere hablar? Todo bien. Adelante. A mí me gusta ¿cómo puede una iglesia o un individuo comenzar a revivir su fe? Sencillo. Yo siempre escuché, tú puedes medir las prioridades de un hombre con su tarjeta de crédito, por dónde gasta su dinero. Igualmente, tú puedes medir la fe de un hombre, depende el tiempo que estudia su Biblia. Si tú quieres revivir una iglesia, predica la verdad, la verdad. Tú quieres revivir su fe en Cristo, estudia su Biblia, aprende y entiende la compasión en el corazón de Jesús. Mira los sacrificios que ellos hicieron para nosotros. Tratar de entender cómo vivir mirando fuera de los ojos de Jesús. Tú viste Jesús. Jesús nunca quiere que nada está perdido. Él solo quiere subir la gente para salvación. Él dio su propia vida para nuestra salvación y no merecemos, no podemos merecer. ¿Merecer es correcto? No podemos merecer. Pero la primera cosa, estudia la Biblia. Ese es el camino más rápido para fortalecer tu fe. Amén. Alguien, Elrich, adelante. Voy a ahondar un poco más en el ejemplo que quise poner hace un rato. Cuando alguien conoce una persona de cero, no lo conoce, evidentemente no le va a confiar nada de su vida, no le va a confiar ni su casa, ni un recado, ni algún dinero. Pero en medida que va creciendo una amistad, vamos conociendo a esa persona y sabemos qué le podemos confiar. Eso, un sinónimo de la fe es confianza. Y si nos ponemos a analizar, pues yo confío más en las personas que he pasado mucho más tiempo y conozco sus características. Sé que puedo confiarle dinero, sé que puedo confiarle en mi casa, sé que puedo confiarle en mi familia, porque ya lo he conocido. De esta manera, si no conocemos a Cristo, no podemos tener fe. Resumiendo lo que han dicho todos mis hermanos, tenemos que conocer a Cristo. Y la forma de conocer lo que ha establecido Dios es a través de la Escritura, porque ya hubo un tiempo en que la humanidad lo conoció presencialmente, sus discípulos lo vieron y dejaron para nosotros, inspirados por el Espíritu Santo, pues dejaron para nosotros la forma en que nosotros debemos conocerlo a Él.
Vuelvo a tocar el texto de Juan, el Evangelio de Juan, Juan 20, 30 y 31, donde les dice, muchas otras cosas hizo el Señor Jesús, pero estas están escritas para que creáis, para que confiéis en Él, para que sepan que hay salvación, para que sepan su poder, para que puedan conocer la persona de nuestro Señor Jesús. Esa es la forma de aumentar nuestra fe personalmente, realmente conociendo a Cristo. Gracias, Herlich. Otra pregunta, Roque. Ok, otra pregunta. ¿De qué maneras pueden los creyentes hoy despertar y estar vigilantes en su fe, como Jesús les llama a hacer en la iglesia en Sardis? Dale, Melita, habla. Vulnerable después Con el ministerio que te conviene en la iglesia. Hola, Rocky, buenos días. Hola, Rocky. Buenas tardes. Buenas Hola. tardes. Buenas Bendiciones. tardes. Igualmente. Bueno, hoy la iglesia La fe. podemos hacer esas cosas, o sea, revivir esa fe, predicando el evangelio, no dejar de predicarlo, estudiando la palabra, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor cada día y comportándonos como verdaderos cristianos, haciendo su voluntad y dando ejemplo de lo que somos. Es mi opinión. Gracias. También. Bueno, yo pienso que también podemos revivir las Hola. cosas que a veces estamos perdiendo. ¿No me escuchan? Sí, dale. ¿Está bien? Escuche bien. Precisamente recordando a veces nuestro primer amor cuando entramos, a veces se va perdiendo un poco y a veces nos desanimamos por algunas cosas y es algo que tenemos que tener en cuenta con la palabra de Dios que nos edifica, siempre recurrir a sus promesas y asegurarnos en nuestra mente que Dios es real, que su palabra es genuina, es fiel, es verdadera, que no nos falla, que es el único que no nos va a traicionar. Y poniendo eso siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, pues nosotros avivamos nuestra fe, avivamos nuestro amor, nos permite mantenernos en el camino, sin desviarnos para ningún lado, porque su fidelidad es incomparable. Ok. Sí, hermano, argumentando un poquito, yo considero que la fe debe ser alimentada todos los días. La fe es como el cuerpo, que usted alimenta de todos los días porque es una necesidad. Así es la fe. Es necesario alimentarla todos los días a través de las acciones, a través del estudio, a través de las reuniones, a través de la participación todos los días en las actividades de la iglesia. Eso te va a ayudar a mantener una fe viva, a mantener una fe constante, a mantener una fe alimentada. De lo contrario, va a morir, va decayendo y llega el momento a que la fe muere o sencillamente desaparece. Es algo que es necesario para el cristiano. Día tras día, darle algo ahí para que se mantenga viva y vaya creciendo. Gracias, hermano. Gracias a ti. Sí, algo más, bro. Algo Ernest, más, Rocky. Nosotros tenemos un enemigo común y un enemigo muy poderoso que no solamente batalla con nosotros con respecto a la fe, sino también que trata de desanimarnos como miembros del cuerpo. Nosotros tenemos que tener presente que la batalla del cristiano ya establecido en la iglesia es constante. Tenemos que velar todo el tiempo por mantener nuestra fe y nuestra integridad en el camino del Señor. Porque el cristiano sufre muchos conflictos que se nos presentan y más
cuando hemos venido a Cristo, porque el enemigo trata de llevarnos atrás. Por tanto, tenemos que reafirmar, tenemos que vencer todos los obstáculos que se nos presenten con espiritualidad, con amor, con paciencia, como decía el hermano ahorita, afirmando no solamente la fe, sino que añadiendo a la fe el conocimiento, añadiendo el conocimiento, o sea, primero añadiendo a la fe la virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad dominio propio, a fuerza fraternal y amor. Hay que añadir todo esto, ¿por qué? Porque si tuviésemos estas cosas, todas estas cosas, dice la Biblia, no estaríamos ociosos ni sin fruto. Tenemos que nosotros mantener y tratar de añadir a nuestra fe las cualidades divinas, porque haciendo estas cosas realmente estaríamos agradando a Dios y pudiéramos vencer todas las pruebas que se nos presenten. Yo sé que es complicado porque la vida de cristiano es batalla constante, pero si tenemos a Cristo y lo revivimos en nuestro corazón, si mantenemos nuestra mente en el Señor siempre, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos seguros que vamos a vencer. Y nos podremos poner en el Señor la vestidura blanca que Cristo ha prometido. Eso es lo que yo creo. Gracias, hermano. Ya, podemos ir hablando. Un momentito, Ernest tiene su manito. Gracias, hermano. Gracias, hermano. El hermano Rolando dijo algo con lo que yo iba a terminar, pero bueno, en mi intervención. Pero tiene que ver, fíjense, Romanos 8:14 tiene algunas cosas bonitas que dice, pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto? Yo estaba leyendo, recordando rápidamente un texto parecido, el texto hermano, por decirlo de alguna manera, de lo que decía Rolando, y es Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu, donde dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dice mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. O sea, la fe es un fruto del Espíritu Santo. Es algo que surge en la medida en que nosotros alimentamos el Espíritu Santo y trabajamos en pos de hacer las cosas que el Espíritu Santo demanda de nosotros. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, si somos hijos de Dios, pues la fe es algo que va a brotar en nosotros mismos, porque nos dejamos llevar por lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. Evidentemente, lo que decía Orlando es el texto paralelo, hermano, a este texto de Gálatas, donde Pedro nos enseña lo que debemos ir añadiendo para que precisamente el Espíritu Santo se mantenga fuerte, vivo y pueda dar fruto en nosotros. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Pues obedeciendo a los gemidos que el Espíritu Santo hace en nosotros, llevándonos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y adorando a nuestro Padre Celestial. No solamente con el conocimiento, sino con la puesta en práctica de lo que hemos aprendido, o sea, con las obras que nos invita a hacer el Espíritu Santo. No porque vamos a ser salvos por las obras, sino porque hacemos las obras porque ya somos salvos en Cristo Jesús. Gracias, Ernest. Amén. Amén. Rolando, ¿tú tienes algo más? Ok, es casi 1 hora. ¿Alguien puede orar para la clase, por favor? Podemos cerrar. Orar. Sí, hola. Yo. Buenas tardes, les invito a orar, hermano. Amado Dios y bendito Señor, invocamos tu nombre nuevamente en esta tarde, dándote las gracias, Padre, siempre, por tu amor, por tu misericordia, por darnos esta oportunidad, Padre, de cada día poder ir creciendo en el conocimiento a través del estudio de tu palabra, Señor. Te pedimos que sea con nuestro hermano Rocky, Padre, que ha tenido en su corazón a bien compartir este curso con nosotros, Padre, el que nos ha servido de mucho, Señor. Cada día vamos creciendo en el conocimiento y por eso te pedimos las mayores bendiciones para él y para todo el equipo, Padre, que está en esta escuela, en este curso, Señor, con el propósito de prepararnos para servirte mejor, Señor. Te pedimos que sea en esta tarde con todos nuestros hermanos que están conectados, Padre, que usted bendiga a cada uno, que podamos retener lo que hemos estudiado en esta tarde, Señor, y que lo podamos poner en práctica cada día en la iglesia que pertenecemos, Señor. Perdónanos, Padre, si en algo te hemos fallado, Padre. Nuestra falta y nuestro pecado, en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos.